Vale, vale. Hola otra vez y bienvenidos a todos. Bien, tenemos aquí en pantalla la maqueta que hemos realizado juntos ayer y hoy, esta tarde, iremos a ver juntos otras funcionalidades. En particular, veremos la parte del ambiente de presupuesto o cómo realizar el presupuesto de este modelo, la parte de terreno para modelar exteriores y la parte de renderizado en tiempo real. Para el tema de renderizado en tiempo real, os invito a todos, a los que tengáis ya el programa adelante, por ejemplo, de clicar con el botón derecho sobre el nudo renderizado, rendering real time, aquí en el navegador, y clicar sobre agregar rendering real time. Esto os dará la posibilidad de instalarlo directamente descargándolo desde internet para quien no lo ya ha hecho, para poderlo utilizar al final de este seminario y ver cosas juntos. Para quien no lo tenga instalado tampoco va a pasar nada porque tenemos la posibilidad de verlo igualmente. Bien, antes de pasar al presupuesto, quería aprovechar para ver juntos cómo, por ejemplo, insertar la cubierta. No nos ha dado tiempo ayer de verlo. Tenemos aquí la maqueta, digamos, parece efectivamente incompleta y justo 5 minutos vemos cómo insertar, cómo gestionar cubiertas. Pues iríamos aquí a la izquierda al navegador, ya nos sabemos mover, desplazar bien entre los niveles. Podríamos ir al nivel de cubiertas y por un lado, bien, en visibilidad de arriba voy a apagar las entidades que no necesito. O simplemente cubiertas llanas, digamos, techos llanos, podríamos utilizar elementos como losa y envoltura horizontal, como hemos visto ayer. Y nada, de forma sencilla iríamos a definir la perimetración, confirmaríamos y en el 3D tendríamos un simple forjado, podríamos seleccionarlo y aprovecho para enseñar también este apartado aquí a la derecha, lo que llamamos sistema de referencia altimétrico, lo hemos visto ayer, que es nuestro gestor de niveles. Por los elementos seleccionados, en este caso esta envoltura, hay la posibilidad, trabajando con el delta, de darle un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, en este caso, un delta negativo de 30 centímetros para llevarlo abajo. Bueno, aquí deberíamos resolver el detalle, lo dejamos de momento. Esto ver cómo de forma simple realizar un techo curvo, un techo llano, pero pasamos a ver cómo realizar cubiertas con faldones y pendientes. Bien, volvamos en el nivel de cubiertas y arriba a la izquierda, accediendo al menú de dibujo arquitectónico, tenemos la entidad cubierta. Seleccionada la entidad cubierta, lo primero que tenemos que hacer es definir en planta el perímetro, digamos, el perímetro de nuestro techo. Y iríamos simplemente a definir el perímetro, como hemos hecho con otras entidades, de nuestro techo. Bueno, una vez acabado la definición del perímetro, podríamos confirmar arriba o también botón derecho y darle a finalizar en el menú contextual. Vemos que finalizando el comando, un poco como pasaba con las escaleras, si os acordáis, entramos en una vista dedicada, digamos, es el editor de las cubiertas. Aquí, pues, otra vez podríamos definir, vamos a ver cómo definir el techo. Seleccionando el perímetro hay la posibilidad arriba de darle una equidistancia, un offset, por ejemplo, para generar un alero, punto 6, y hay la posibilidad de, en algunos casos concretos, incluso utilizar la generación automática. La usamos y luego vemos cómo hacerlo de otra forma, de forma manual. Bien, esto en casos de formas, digamos, regulares, hay la posibilidad de darle una pendiente y utiliza la generación automática, digamos, de faldones. Vemos cómo
trabajamos con elementos, faldones inclinados. Podríamos finalizar, estaríamos en la cubierta, vamos a la vista 3D y vemos el resultado en 3D. Para actuar cualquier modificación podemos seleccionar el techo, ir arriba en el menú principal y accedemos al editor de cubiertas para, por ejemplo, ahora actuar modificaciones y insertar otros elementos. Bien, lo que voy a hacer es borrar todos los faldones. Hubiera podido utilizar algunos de estos para luego editarlos, para ver cómo modificar la cubierta de forma manual. Aquí arriba a la izquierda tenemos entidades dedicadas al modelo de la cubierta como faldones, y simplemente iríamos a definir otra vez el perímetro en planta. Bueno, en este caso voy a trabajar de forma bastante libre e inmediata, solo para ver cómo funciona. Dibujar un faldón, confirmar la inserción y vemos que vamos insertando faldones de momento planos. Entonces iría a dibujar otro faldón, por ejemplo aquí. Con botón derecho abro el menú y finalizar. Bien, no sigo con estos elementos, que sería igual. Vemos cómo determinar la inclinación. Con escape paso a la modalidad de selección y vemos estos dos elementos, sí, que son líneas de inclinación. Voy a clicar sobre este elemento, veo que dispongo de dos puntos y puedo definir la línea, digamos, dependiente de la inclinación del faldón a través de estas manijas, de estas líneas de inclinación. Le voy a colocar en el borde de la cubierta. Le tenemos aquí, le vemos que están activas. A la hora de seleccionarlos se activan a las extremidades estos imanes. Utilizando la parte central, la bolita, hay la posibilidad de subir y bajar el faldón. Podría posicionarlo con un clic, o también cuando tenemos seleccionada la línea de inclinación, aquí a la derecha vemos que en las propiedades hay la posibilidad de determinar la inclinación por grados. Este otro faldón actuaría de la misma forma, trabajando con inclinación de forma analítica, o podría utilizar referencias en el modelo mismo, por ejemplo, el punto de este faldón, del primer faldón, para insertarlos. Bien, así seguiríamos con otros elementos, incluso triangulares. Podríamos trabajar con 3 puntos de inclinación en lugar de una línea. Le doy a finalizar para no demorar demasiado sobre este aspecto. Tenemos los faldones dibujados y paso solo a enseñar una funcionalidad muy cómoda. Podríamos seleccionar las entidades de interés. Por ejemplo, ahora vamos a ver cómo podemos ajustar las envolturas, los cerramientos y la tabiquería interior al techo. Voy a apagar la cubierta para seleccionar cómodamente todas las entidades que quisiera. Hay otras formas de selección más rápida, ahora es para verlo. Así, por ejemplo, y iríamos en el apartado de sistema de referencia altimétrico a la sección de superior, digamos, que se refiere a la parte superior de los elementos seleccionados. En subnivel vemos que ya tenemos la cubierta reconocida, y con darle a subnivel cubierta que hemos dibujado, tenemos el ajuste, digamos, el empalme de los muros a la cubierta. Vamos en visibilidad para volver a activar la cubierta. Esto un poco para ver rápidamente cómo gestionar techos y cubiertas. Bien, pasaría ahora al introducir el argumento, el tema de mediciones. Bien, aquí a la izquierda, abajo,
como os comentaba un poco ayer, tenemos distintos apartados del programa. Podemos acceder con un clic al apartado de presupuesto y entramos en este ambiente de presupuesto. Lo vamos a ver muy rápidamente juntos, la interfaz. Por un lado tenemos una ventana con una hoja de, digamos, clásica de presupuesto, donde se irán elencando, digamos, componiendo todas las mediciones de forma automática. Tenemos otras ventanas que son, digamos, las ventanas que ya conocemos de nuestro modelo. Aquí a la izquierda en el navegador vemos todo el modelo disponible. Podríamos abrir las ventanas que haga falta. Y aquí abajo en el nudo de documentos tenemos, digamos, detalles que veremos del presupuesto que vamos a generar. Aquí abajo en este icono hay la posibilidad de volver a restablecer el formato de ventanas. Bien, ¿cómo se realizan las mediciones en Edificius? Pues por un lado entonces tenemos la hoja de cálculo, tenemos el modelo, necesitamos una base de precios. Pues accedemos, vamos a abrir nuestra base de precios. Respecto a las bases de precios, os indico que Edificius trabaja con con nuestro formato nativo DCF y abrimos formatos DCFs. Hay también la posibilidad de importar directamente, convertir directamente formatos BC3. Hay otras posibilidades, lo podemos indagar separadamente, de convertir cualquier tipo de formato, o BC3, otros formatos, Excel o nuevos formatos a nuestro formato DCF, para luego abrirlos, por ejemplo estos de aquí, para luego abrirlos directamente en Edificius. Bien, para poder actuar juntos, ahora no voy a abrir ningún listado de momento. Le doy a cancelar y os pido de seguirme para dar la posibilidad de actuar juntos, porque imagino que vosotros aún no tengáis una base convertida. Podemos darle aquí a listado para, como decir, crear un listado directamente nosotros. La verdad, vamos simplemente a crear dos partidas para poderlas utilizar en nuestro presupuesto y ver cómo poder actuar. Entonces, si todos le hemos dado a nuevo listado, aquí arriba a la izquierda aparece esta ventana, un clic en el campo blanco y con Insert desde el teclado podemos ir a crear nuevas partidas. A título de ejemplo, podemos crear, por ejemplo, una primera partida C1. Puede ser con envío, me desplazo en la parte de descripción central. Una primera partida podría ser de fábrica de ladrillos, por ejemplo, de espesor 30 centímetros. Con otro envío me desplazo en el apartado de unidad de medida. Puedo seleccionarlo desde el menú o escribir, por ejemplo, metros cuadrados. Con otro envío me voy al precio, le vamos a dar precios de fantasía, 85 por ejemplo, y con envío le confirmo. Un doble clic sobre la hoja para salir. Y por último, bueno, con doble clic vuelve a entrar, C1 punto nuevo precio. Sí, sí, Alex. Esta parte de aquí, pues, bien, he ido a clicar a este icono aquí arriba, donde podéis ver en este apartado de presupuesto, hay este icono con la carpetita con el signo de dólares, de dinero. Clicando se abre una ventana, ahora no se vuelve a abrir porque ya le tengo abierto, una ventana donde te pide seleccionar un archivo. Vale. Sí, en lugar de seleccionar el archivo podéis darle a cancelar o a cerrar esta ventana y se quedaría una ventana parecida a esta, para luego poder ir en el icono de
nuevo documento y listado. Pues repito rápidamente, lo primero que hay que hacer, clic sobre este icono de aquí arriba a la derecha de la carpeta con el signo del dólar, se abre una primera ventana que os pide abrir, la cerráis y se abre una ventana como esta y aquí arriba a darle al listado. Hemos tecleado Insert desde el tecleado para crear un nuevo precio, por ejemplo, C2.nuevo precio.02, envío para ir al campo de descripción. A título de ejemplo, podríamos escribir carpintería de aluminio, envío para ir a unidades de medida, metros cuadrados y, por ejemplo, 150. Envío para confirmar, envío y doble clic para salir en el campo blanco. Bien, hemos creado estas dos partidas. Un poco para poder ver más cosas, a vosotros os pido de quedaros con estas dos partidas. Yo voy a abrir un listado convertido. Por ejemplo, me voy en mi ordenador y voy a abrir una base de precios para poder enseñaros algunas funcionalidades y enseñaros el caso en el que os vais a encontrar vosotros a la hora de convertir o abrir vuestra propia base de precios. Las operaciones que voy a realizar yo con esta base de precios son las mismas que podéis y vais a realizar vosotros con los dos nuevos precios que acabamos de crear. Bien, esperamos que se acabe la partida. ¿Y cómo se realizan las mediciones en edificios? Decíamos, pues se trataría de seleccionar las entidades del modelo que queremos medir, individuar la partida que necesitamos y asociar la partida a nuestro modelo y decir al programa cómo queremos medir esta entidad. Y lo vamos a ver concretamente. Por ejemplo, con un clic voy a activar la ventana 3D. Imaginemos de medir las particiones exteriores, los cerramientos exteriores con la partida de bloques. Pues como hemos visto ayer, podríamos, para seleccionar lo que queremos medir, en este caso cerramientos, seleccionar todo con una ventana de selección. Aquí arriba tenemos el filtro de entidades. Podríamos ir a seleccionar solo envolturas. Vemos que hay 96 elementos, pero de esta forma hemos seguramente seleccionado también la tabiquería interior que no queremos medir. Entonces, aprovecho de esta circunstancia para enseñar otra funcionalidad. Escape para quitar la selección y vemos aquí a la derecha puesto en vertical tenemos la caja de herramienta filtro de selección. Si hacemos un clic, se abre esta caja que nos permite seleccionar entidades según algunos criterios. Y por ejemplo, ¿cómo funciona? Aquí en el campo entidad clicamos en los tres puntos para ir a individuar el tipo de entidad que queremos seleccionar. En este caso son envolturas. Confirmamos aquí abajo y le podemos pedir al programa de seleccionar de solo algunos tipos de elementos. En este caso hay la posibilidad de por ejemplo seleccionar muros según el espesor. Puede ser un elemento cómodo. Le damos a un operador un espesor igual, mayor o menor, igual, y aquí a la derecha en el campo valor vemos que están reflejados los espesores de los muros que tenemos en el modelo y daríamos a 300. Entonces estamos pidiendo de seleccionar envolturas que tengan un espesor igual a 300. Vamos a confirmar este criterio, vamos a aplicar
este criterio y vemos cómo tenemos seleccionados los elementos deseados. Bien, entonces, volvamos a las mediciones. Primera operación, seleccionar lo que queremos medir. Aquí le tenemos, cerramientos. Acceder desde este icono aquí arriba de la carpeta a la base de precios. Tenemos aquí nuestro listado. Vosotros tenéis solo 2 partidas, yo tengo todo el listado. Aquí puedo buscar a través de la lupa la partida. Por ejemplo, vamos a buscar por código o por descripción. D07 tenía un código apuntado. Por ejemplo, esta fábrica, una vez individuada la partida, tenemos presionado el botón izquierdo del ratón sobre la partida y la arrastramos aquí a la derecha sobre los elementos, el texto de los elementos seleccionados. Soltamos el botón izquierdo y ya tenemos enlazados las partidas. Aquí tenemos posibilidad de estructurar las mediciones con un árbol de capítulos o categorías. Lo podemos construir dinámicamente. Por ejemplo, un primer nivel lo hago de forma casual, digamos, un capítulo 1 podrían ser cerramientos. Claramente se puede hacer de cualquier forma personal. Agregamos un segundo nivel que podría ser C1, C1 o cerramientos exteriores, y por ejemplo un tercer nivel C1.1.1 bloques de hormigón. Bien, entonces a esta partida le estamos, a esta medición le hemos definido esta estructura. Confirmamos y vemos que el programa nos propone esta ventana a través de la cual vamos a decir cómo queremos medir estos elementos, estos cerramientos. Aquí arriba podemos poner una descripción propia de lo que estamos midiendo o de cómo lo estamos midiendo. Por ejemplo, cerramientos exteriores, bloques, hormigón. Va a ser una descripción personal esta. Y aquí abajo, en estas líneas, que como podéis ver corresponden descripción, unidades, longitud y altura a las líneas que tenemos en la hoja de medición, hay la posibilidad de insertar variables o directamente, importante, lo primero que os voy a ilustrar, aquí en este icono de la hoja blanca, aquí al centro, podemos acceder a unos modelos de medición ya compuestos que nos sirven para medir. Por ejemplo, en este caso, según el tipo de entidades que vamos a medir, en este caso son envolturas, son muros, el programa nos sugiere un tipo de medición que podemos aceptar o editar o incluso no utilizarlos y crear propios modelos de medición. En este caso, al ser una partida a metros cuadrados, la tenemos aquí arriba, de fábrica, podríamos utilizar como modelo de medición el modelo de superficies de paredes descontando huecos, ventanas, puertas. Entonces, con un clic la seleccionamos y con otro clic aquí abajo aceptamos. Y bien, ya vemos cómo estamos midiendo esta partida. En el campo de descripción el programa nos pone muro, que podríamos incluso editar, nos va a decir, a dar la descripción de la entidad, el nivel, podríamos manualmente insertar otras variables, interrogar el programa, insertar otras variables, la dejamos de momento así, tal cual como está, y medimos según longitud y altura de los elementos. Aquí vemos 1 de 4, que quiere decir que este modelo de medición está midiendo longitud por altura y a continuación nos va a descontar, y lo vemos en rojo, alturas de ventanas por anchura de ventanas, lo mismo de puertas y de huecos. Bien, tenemos una vista previa de cantidad, precio e importe. Cuando vamos a cerrar ya tenemos la medición confirmada y realizada.
Si echamos un vistazo a nuestra hoja de cálculo, aquí subimos arriba, con el signo menos podemos colapsar o explotar las partidas. Vemos nuestra partida con su descripción y el detalle de todas las mediciones, muro por muro, y la detracción de los huecos, puertas y ventanas en muros. Rápidamente, de la misma forma, voy a medir también las ventanas. ¿Cómo lo haríamos? En este caso, seleccionaríamos todo. Ahora voy un poquito más rápido porque la forma es la misma. Arriba voy a seleccionar solo ventanas. Aquí abajo tenemos las ventanas, son 12 ventanas. Otra vez, desde la carpeta accedo a la base de precios que ya le tengo abierta y iré a buscar la carpintería anterior. Aquí con este icono podría seguir buscando la partida, por ejemplo esta misma, la presiono y tengo presionado con el botón izquierdo, arrastro hacia las entidades seleccionadas. Aquí le voy de momento, bueno, voy a dejarlo sin ninguna asignación para no demorar mucho. Voy a confirmar, tengo seleccionadas las ventanas y en este caso, por ejemplo, cerramientos, en este caso, como podéis ver, a la hora de seleccionar modelos, tengo otros modelos de medición y podría ser superficie de ventanas, longitud de umbral, según el tipo de cosas que estamos midiendo. En este caso es la carpintería entera, por ejemplo, incluso con el cristal podríamos utilizar la superficie total de la ventana. Vamos a aceptar, tenemos el detalle, tenemos la vista previa, cerramos para confirmar. Si vamos en nuestra vista de mediciones, tenemos la descripción, la partida de carpinterías con todo el despiece, desgloce de las ventanas. Ahora, para entender el enlace que hay entre estas mediciones y el modelo, vamos a actuar algunas pruebas. Pues si por ejemplo vamos a seleccionar una ventana, esta misma de aquí, la vemos resaltada en la línea de medición. Pero esta misma ventana resaltada en la línea de medición la tendremos resaltada como medición de descuento en el muro de cerramiento, en la partida de cerramiento. Si vamos a actuar modificaciones al modelo, por ejemplo, bueno, voy a ponerlo más bajo para ver incluso el importe. Tenemos 24.520, bueno, este importe 24.532. Si vamos a efectuar modificaciones, se van a modificar dinámicamente las mediciones y claramente el importe. Bien, al contrario, si vamos, por ejemplo, a seleccionar un elemento en nuestras mediciones, con la tecla Shift y clic izquierdo, no, perdón, con la tecla Control y clic izquierdo, vemos cómo se resaltan las mediciones y tenemos su correspondencia en el modelo. Bien, esto, digamos, de forma básica, como la forma de enlazar partidas a nuestro modelo arquitectónico. Y habría incluso más funcionalidades. Para acabar un poco con el tema de presupuesto, vamos a ver cómo en el apartado de cuadro de precios poco a poco se va poblando, digamos, se van añadiendo las mediciones, las partidas que estamos utilizando en las mediciones. En este caso hay solo las dos partidas. Habría la posibilidad a este punto de imprimir en papel, en PDF, nuestras mediciones. Vamos a ver una vista rápidamente, una vista previa del tipo de documento que claramente podemos personalizar aún. Tenemos aquí la posibilidad de imprimir en papel, exportar a Word, exportar a PDF, o incluso hay la posibilidad de exportar
las mismas, por ejemplo, presupuesto prueba 1, exportarlo mismamente a Excel. Vale. Esto ha sido una panorámica general sobre el módulo de presupuesto. Y podríamos pasar seguidamente a ver otro ambiente, otro apartado que es el ambiente de terreno. A través luego del ambiente del terreno iríamos a ver también aspectos de los materiales para introducir luego el renderizado en tiempo real. Vamos a visualizar la cubierta. Bien, para acceder al ambiente del terreno nos dirigimos aquí en fondo a la izquierda. Estamos en el ambiente de terreno en este momento. Como podéis ver, el menú de dibujo es algo distinto. Tenemos otras entidades que son distintas de las entidades del arquitectónico. Vemos que en el navegador tenemos siempre niveles, pero estos no son niveles altimétricos como los del arquitectónico, sino que son capas. Por ejemplo, podríamos trabajar con estos niveles para definir las fases de movimiento de tierras. En el primer nivel de levantamiento vamos a dibujar la situación actual. En los niveles de proyecto vamos a definir etapas que pueden ser, por ejemplo, excavaciones, terraplenes, jardinería, decoración y así adelante. Ahora, antes de actuar juntos, os enseño dos formas rápidas y automáticas para generar el terreno, para luego hacerlo juntos manualmente. Entonces, de aquí actuaré yo solo, porque se necesita un WG 3D para enseñaros cómo podríamos generar el terreno a partir de un levantamiento topográfico. Imaginemos que tengamos un CAD 3D proporcionado por un topógrafo. Entonces, en el nivel de levantamiento vamos a seleccionar levantamiento WG, realizamos un clic y vamos a seleccionar nuestro levantamiento CAD. Como hemos visto ayer, hay la posibilidad de escalarlo y lo vamos a insertar mismamente en planta. Vemos aquí que hemos insertado el levantamiento 3D y ahora pasaríamos a seleccionar el elemento terreno perímetro, porque siempre para crear un terreno hay que generar un perímetro. Entonces seleccionamos el perímetro. Rápidamente vamos a dibujar un perímetro que incluya más o menos todo nuestro WG. Vamos a confirmar. Vemos que hemos creado aquí a la derecha un terreno, digamos, sin curvas de nivel, llano. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar automáticamente las curvas de niveles. Para crear las curvas de niveles, pues accedemos arriba a la izquierda al comando curva de nivel, lo seleccionamos con un clic, podríamos dibujarlo manualmente. Vemos que aquí arriba se ha activado la varita mágica. Pues seleccionamos la varita mágica, con una selección, una ventana de selección, seleccionamos todas las curvas de niveles, le doy a escapar. Si vemos que se generan errores de este tipo, seguro hay curvas de niveles o entidades que se cruzan, como en este caso. Entonces podríamos seleccionar la curva de nivel que genera este error. Con botón derecho le doy a eliminar objeto y vemos que al quitar el error tenemos generadas automáticamente las curvas de niveles y tenemos el levantamiento del terreno aquí. Bien, voy a eliminar este terreno, le voy a borrar, le seleccionamos, botón derecho, eliminar objeto, confirmamos, también selecciono el WG y voy con suprimir a eliminarlo.
eliminar objeto para empezar desde cero e enseñar cómo podemos importar un terreno desde Google Maps. Bien, otra vez desde el nivel de levantamiento accedemos al menú de dibujo, seleccionamos terreno perímetro, le damos un clic en el nivel y tenemos la posibilidad de dibujar perímetro como antes o importar desde Google Maps. Seleccionamos con un clic y accedemos a Google Maps. Aquí podríamos buscar aquí abajo, por ejemplo, vamos a Bagnoli Irpino, que es el sitio desde donde os estoy hablando, donde estamos nosotros en este momento, aquí en Italia. Navegando en Google individuamos no solo la zona que queremos importar. En este caso concreto estamos aquí, esta es nuestra sede principal. Individuamos la zona de terreno que queremos importar. Estoy esperando que se recarga la vista de Google. Aquí le tenemos. Bien, puedo realizar un zoom cerca de nuestra sede y con un botón derecho voy a marcar un recuadro de la zona que quiero capturar. Seleccionamos capturar aquí en la ventana, seleccionamos importar. Tenemos una vista previa de la información relativa a Google Maps. Confirmamos y vemos cómo se va a generar el terreno de Google Maps. Claramente la información topográfica es la información contenida en Google. Aquí pues ahora tendríamos la posibilidad de situar, de colocar, referenciar el terreno respecto a nuestro fabricado, a nuestro arquitectónico. Y podríamos seguir actuando con las entidades de modelación del terreno. Pero para realizar actuaciones sobre el terreno voy a generar un terreno manualmente desde cero para dar la posibilidad a quien nos está siguiendo de realizarlo siguiendo mis indicaciones. Por esto voy otra vez a eliminar el terreno y bien, esta es la situación en la que os podéis encontrar vosotros también y vemos cómo crearlo manualmente. Otra vez nos situamos en el nivel de levantamiento. Aquí vamos a seleccionar terreno y le vamos a definir un perímetro de forma libre, por ejemplo de 150, de 100, otro clic y confirmamos. Si lo seleccionamos aquí a la derecha vemos algunas características. En tipo de perímetro puede ser una polilínea y le podríamos incluso siempre aquí a la derecha, seleccionándolo desde el cono central verde, darle un espesor de terreno más grande, 5 metros. Bien, para referenciar el terreno respecto al arquitectónico hay que entender que tenemos que mover a través de la manija, digamos, este elemento central del terreno, hay que mover el terreno respecto al arquitectónico y no al contrario. Bien, en este caso trabajamos de forma libre para ir a ver algunos elementos, algunas características de modelado del terreno. Veremos solo algunas bastante rápidamente para pasar rápidamente al renderizado en tiempo real. Pues desde el nivel de levantamiento clicamos una vez en nivel de proyecto, con el botón derecho podríamos darle a renombrar y por ejemplo podríamos llamarlo terraplenes o excavaciones, terraplenes en este caso.
para hacer orden. Con envío confirmamos. Coloco la ventana aquí a la izquierda y vamos a ver cómo arriba en el menú de dibujo están activos en los niveles de proyecto entidades como movimiento de tierras, excavaciones, calles, plazoletas, marriates, bancales, piscinas. Vamos viendo algunas de estas. Por ejemplo, el movimiento de tierra es muy versátil para realizar excavaciones o terraplenes. Realizamos uno para entender cómo funciona. Lo seleccionamos y vamos a definir en planta el perímetro del movimiento de tierra. Por ejemplo, imaginemos que este lado de la casa es un controtierra o vamos a realizar un terraplén, aunque tengamos ventanas, bueno, lo ignoramos, imaginemos que sea un controtierra. Vamos a realizar, bueno, me alargo hasta al final del perímetro del terreno. Finalizada la definición del perímetro, finalizamos arriba la inserción del movimiento de tierras. Bien, vemos aquí en la vista 3D como de momento es el movimiento de tierra un elemento llano. A través del cono verde central, clicando aquí o incluso arriba a la derecha, seleccionando el movimiento tierra, podemos insertar cotas de la excavación o del movimiento. Podríamos insertar cotas, por ejemplo, negativas, -1. ¿Qué haríamos? Haríamos una excavación hacia abajo. Si le vamos a insertar cotas positivas, en este caso 2,5 por ejemplo, realizaríamos un terraplén. Bien, para entender cómo funcionan estas entidades, vemos de forma de ejemplo el movimiento de tierra que es muy parecido a las demás entidades. Vemos que por cada punto, por cada esquina, hay estas bolitas y estos conos verdes. A través de estos conos verdes podemos definir la cota de cada punto individual. Por ejemplo, si este punto no está a 2,5 como los demás, sino está más alto, por ejemplo 3, podríamos seleccionar este punto y darle a 3. Lo mismo haríamos con este otro punto, y podemos ver cómo de esta forma podríamos modelar punto por punto terraplenes o excavaciones a través del utilizo del movimiento de tierras. Bien, ya que va pasando el tiempo del movimiento del ambiente terreno, vemos rápidamente otras entidades. Podríamos, mismamente desde el 3D, lo hacemos más grande, ir a seleccionar la entidad muro sobre terreno, que tiene la particularidad de seguir el perfil del terreno. En este caso lo insertaríamos directamente en el 3D, por ejemplo aquí. Le seleccionamos para situarlo mejor. Con F5 os recuerdo que hay la posibilidad de cambiar la alineación. Y vemos algunas características de este elemento. Seleccionando el muro sobre terreno, hay en el apartado a la derecha de funcionalidad la posibilidad de añadir de forma automática una extrusión que podríamos editar como bordillo superior e incluso también generar automáticamente una barandilla que podríamos en cualquier momento seleccionar, como siempre hemos visto ayer, ir en el catálogo y cambiar el modelo. Pues por un lado tenemos este muro y vemos otras entidades. Por ejemplo, vamos en el nivel, aquí en la gestión de niveles, con botón derecho sobre un nivel cualquiera, vamos a agregar otro nivel y le vamos a renombrar llamándolo por ejemplo jardinería. ¿Por qué lo hacemos? Para ver rápidamente en este otro nivel otros elementos de modelado del terreno.
Vemos solo algunos, por ejemplo. Bien, antes de insertarlos, sí, puedo ver algún elemento de gráfica 2D, por ejemplo, la línea guía paralela. Puedo definir un punto donde empezar a insertar la línea guía. Otra vez, con un clic la activo y con la otra la inserto. Esto solo para construirme una pequeña referencia a la hora de dibujar otros elementos. Y entonces, volviendo al terreno, arriba a la izquierda, accedemos al menú del terreno y vemos algunas entidades. Por ejemplo, una piscina. Podríamos, bueno, antes de la piscina vemos la entidad plazoleta, que nos permite dibujar aceras, plazoletas grandes, plazas de distintos tipos, viales. Pues la seleccionamos. Podríamos, por ejemplo, como hemos hecho antes con el movimiento de tierra, simplemente vamos a definir la perimetración de nuestro elemento en planta. Nos iríamos, bueno, hasta el final, por ejemplo aquí. Bueno, en este caso estoy definiendo una geometría bastante libre, bastante, ¿cómo decirlo?, casual. Confirmamos, vamos en el 3D y vemos la inserción de esta plazoleta. Siempre podríamos seguir trabajando en planta, podríamos insertar un bancal, vamos a definir, por ejemplo, el perímetro. En este caso puede ser útil para dibujar un arriate o una parte de vegetación. Confirmamos y vemos que el elemento bancal está compuesto por un elemento arquitectónico exterior, que es un murete, del cual podemos modificar aquí a la derecha en las propiedades o la altura, por ejemplo de 3, o incluso el espesor. En lugar de 30 lo hacemos más pequeño, por ejemplo de 150. Y dentro está compuesto por un movimiento de tierras. Una cosa que antes me he olvidado de comunicar es que para todos los movimientos de tierras, por ejemplo, este movimiento de tierra que hemos realizado antes, aquí tenemos en detalle la superficie de terreno movimentato, tanto en negativo, es decir, las excavaciones, como en relleno. Vale. Aquí arriba si desaparecen elementos, como por ejemplo en este caso, simplemente hay que ir en este menú aquí arriba y seleccionar el nivel que se quiere visualizar. En este caso vamos al nivel jardinería para visualizar los elementos del nivel jardinería. Hemos dibujado una plazoleta, un arriate, podríamos dibujar otro elemento, una piscina, por ejemplo, central aquí. Simplemente de forma libre ahora otra vez vamos a definir el perímetro. Confirmando, como siempre, vemos cómo insertamos el elemento construido de la piscina con su espejo de agua que podemos modificar, y en realidad estamos también no solo modelando la piscina, sino si vamos a apagar la piscina, vemos cómo estamos realizando también la excavación en el terreno. Y también por el elemento piscina vemos aquí en detalle el volumen de excavación que estamos realizando para ella. Y bien, podríamos seguir así insertando otros elementos muy rápidamente, mismamente desde el 3D. o, Bien, mismamente desde el 3D vamos a insertar elementos de vegetación. Básicamente hay dos posibilidades: utilizar el elemento árbol para insertar elementos puntuales, o elemento vegetación para insertar de forma continua a lo largo de un perímetro o a lo largo de una línea vegetación deseada. Vemos, por ejemplo, con el objeto vegetación,
lo tenemos seleccionado, accedemos a la librería. Como ya hemos visto ayer, siempre accedemos a la librería para elegir nuestro modelo. Vamos en el catálogo online, hay muchísimos más elementos. En este caso puedo acceder a mi catálogo usuario, selecciono el abeto, le aplico y voy a definir una línea. En este caso voy a definirlo de forma desordenada lo más posible para dar un efecto aún más casual y realista de la inserción de la vegetación, y insertamos sobre la línea definida los elementos. Otra particularidad de este elemento, otra digamos posibilidad es, vamos a escoger otro árbol. Hay la posibilidad, en lugar de trabajar de forma lineal, definir un área con botón derecho. Podríamos cerrarla. En lugar de disponer la vegetación a lo largo de la línea, si seleccionamos aquí a la derecha como disposición, hay la posibilidad de disponerlo sobre la superficie. E incluso luego hay la posibilidad de actuar personalización sobre el tamaño de las entidades, el desorden de las mismas. Pues por último iría para ver un poco también, accedemos al catálogo y al catálogo online. Si con más calma vosotros os dedicáis a vuestro modelo, podéis acceder al catálogo online donde hay muchísimo más elementos. Por ejemplo, podríamos buscar un hibisco, seleccionar desde el catálogo el elemento para descargarlo instantáneamente desde internet. En este caso iríamos, por ejemplo, a aplicarlo aquí, confirmamos y así seguir insertando elementos de vegetación y elementos de decoración. Pues vemos rápidamente, ya que estamos un poco para acabar el modelado exterior y pasar a la visualización renderizado en tiempo real. Para quien me están siguiendo y quieran actuar conmigo, vuelvo rápidamente en el nivel jardinería. Voy a insertar otro elemento que puede ser el elemento área del terreno, que simplemente es un elemento que nos permite caracterizar con una textura distinta una determinada área seleccionada. Esto, por ejemplo, puede ser aquí para un césped particular, para una plantumación o para simplemente caracterizar un área de otra forma respecto al terreno sobre el que nos apoyamos. Si volvemos en el 3D, por ejemplo, podemos ver que con el objeto área sobre terreno podemos gestionar, caracterizar alguna parte en particular. Pues insertaría por último otro árbol para pasar al tema poco a poco de los materiales. Cada elemento puede ser en cualquier momento editado y cambiado claramente. Bien, esto un poco para ver las posibilidades del terreno. En realidad hay muchas más posibilidades. No pretendemos ilustrarlas todas en así de poco tiempo, pero la verdad que a través de las entidades de modelado del terreno se consiguen resultados verdaderamente impresionantes. Para quien quiera profundizar el argumento del terreno, podríamos profundizarlo en otros encuentros. Bien, veamos ahora, volviendo en el apartado, en el ambiente de arquitectónico, veamos cómo trabajar con los materiales. Dos palabras sobre los materiales para luego pasar yo a un archivo que ya tengo pronto y ver juntos el tema de renderizado en tiempo real. Bien, ayer le hemos visto que aquí arriba a la izquierda hay la función material. Bien, la seleccionamos
y accedemos al catálogo, por ejemplo, al catálogo general. Importante para los materiales, por ejemplo, vamos a buscar una piedra. Buscamos una piedra. Bueno, aquí aparece el resultado. Como podéis ver, algunos materiales, en este caso son prácticamente todos, tienen este icono de la flechita con el mapa mundo. Eso quiere decir que son materiales en HD en alta definición con texturas y que están disponibles online y se pueden descargar todos juntos o descargarlos uno a la vez. En este caso, por ejemplo, vemos cómo funciona. Podríamos seleccionar una piedra, una cualquiera, por ejemplo, mismamente esta, seleccionada la piedra, la tenemos en el balde y con un clic la vamos a aplicar al elemento deseado. Como podéis ver, le estamos descargando directamente desde internet. Con escape voy a salir de la modalidad de inserción y un poco para ver las características de estos materiales. Aquí arriba a la izquierda podéis ver que hay este icono del cubo con la bombilla. Si la activamos, se activa la visualización realista, donde ya se puede apreciar, digamos, la definición de las texturas. En este caso os invito a bajar materiales mismamente desde, de probarlos, digamos, y descargarlos mismamente desde el catálogo online. Podríamos ir, por ejemplo, con otra piedra en la pared de la casa y ver poco a poco digamos, y ver el efecto, digamos, de los materiales. Para editar, para los que se dedican un poco al tema del material renderizado, un poco hay la posibilidad de activar la función de materiales, activar el contagotas para ir sobre el material que deseamos y de esta forma le tendríamos individuado aquí a la derecha y con el botón derecho sobre el material podríamos ir en la personalización del material y aquí tendríamos, digamos, mismamente en nuestro catálogo, en nuestra librería, el apartado de edición para editar texturas, insertar las distintas maps, los distintos efectos y así personalizar y sacar aún más provecho al resultado del material final en el renderizado. Podríamos así seguir insertando distintos materiales a nuestro modelo y ya los últimos 10 minutos los quiero dejar para el renderizado en tiempo real y para ver un poco cómo acceder al apartado de renderizado en tiempo real. Lo hacemos juntos con esta maqueta para luego pasar yo a otro archivo. Bien, tenemos aquí a la derecha el nudo de renderizado en tiempo real. Yo ya le tenía, le voy a eliminar para hacerlo juntos todos. Pues hay la posibilidad, vamos con un clic a seleccionar, botón derecho y le damos a agregar renderizado en tiempo real. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a renderizar el entero modelo para entrar en una vista en perspectiva con distintas herramientas de visualización, de efectos realistas, de generación y grabación de vídeo y le vamos a ver juntos algunas funcionalidades. Bien, en este caso la verdad es que tampoco hemos insertado muchos elementos de definición y mismamente los materiales, hemos utilizado pocos materiales realistas y hemos dejado la mayoría de los efectos de los materiales que venían por defecto. Pero quiero aprovechar para enseñaros cómo generar carretes y generar vistas. Bien, aquí estamos en el nudo de renderizado en tiempo real. Las herramientas que veis aquí, digamos, de navegación del tiempo real, son las mismas herramientas que tenéis sin entrar en el tiempo real en las vistas de perspectivas. Bien, entonces, cosas rápidamente. Hay posibilidad de insertar unos fondos
En el programa vienen por defecto algunos fondos, pueden ser útiles o no, pero bueno, hay la posibilidad de realizarlos. Hay la posibilidad de cargar fotos panorámicas de 360 grados para emplazar, digamos, para situar nuestro modelo en un fondo real. Aquí tenemos para movernos con el clic izquierdo del ratón nos alejamos y nos acercamos. Con la rueda presionada realizamos un pan y con el botón derecho realizamos una órbita. Aquí arriba tenemos dos formas distintas de navegar. Uno que es girar alrededor para realizar una órbita, digamos, de tipo lejana, y otra de primera persona para realizar vistas de tipo, digamos, personal, de tipo humanas. Aquí arriba hay la posibilidad de configurar vistas distintas, objetivos distintos. Y bien, vemos cómo crear vídeos en el renderizado en tiempo real. Aquí abajo podéis ver que tenemos esta herramienta, la vamos a abrir y tenemos la posibilidad de crear carretes. Pues bien, iríamos a clicar sobre este icono para crear un carrete e iríamos a sacar tomas fotográficas. Por ejemplo, aquí con la cámara fotográfica vamos a sacar una primera toma fotográfica, nos desplazamos en el modelo, sacaríamos otra toma fotográfica, lo mismo, son tres, nos acercamos, por ejemplo, y así sacaríamos todas las fotografías para luego dar al play y ver la reproducción de las tomas. Aquí voy a apagar, a cerrar las otras ventanas. Es una maqueta, digamos, con un poquito más de detalle, un poquito de mobiliario, tiene iluminación, tiene los materiales aplicados. Y bien, y aquí estamos en la ventana de renderizado en tiempo real. La pongo en ventana completa para pasar a ver algunos aspectos del renderizado en tiempo real. Bien, aquí tenemos los efectos de renderizado. Por ejemplo, la profundidad de campo la voy a desactivar. ¿Cómo funciona la profundidad de campo? Pues hay la posibilidad de activarla para dar un efecto de tipo fotográfico. En configuración de efectos, por cada efecto, en este caso la profundidad de campo, hay la posibilidad de individuar el plano en la escena donde queremos enfocar, digamos, la toma fotográfica. Vamos a quitar este efecto, aceptamos y pasamos a la pregunta también de Fernando sobre las tomas fotográficas. Un poco repito cómo hacerlos. Aquí estamos en una vista, puedo moverme libremente en la vista, configurar incluso un horario y aquí añadir un carrete fotográfico, lo hemos visto antes, sacar tomas fotográficas y luego darle al play. Aquí tenemos guardadas ya unas vistas de exteriores, unos carretes de exteriores, le doy al play y también tenemos unas vistas de interiores. Dime, Alex. Las distintas fotos o distintas capturas y al darle al play lo que haces unes unas con otras y genera una animación. Sí, lo hacemos otra vez. Bien, estamos en el modelo libres, así. Sí, no sé, se entiende, Vale. simplemente No, no, para ver, no, no, es correcto verlo porque lo había visto antes, pero sabía, vale, estamos aquí. Sacamos, antes que todo, un nuevo carrete. Le tenemos aquí. Pues sacamos una foto. Voy a quitar el efecto de profundidad de campo porque se ve borroso así. Me desplazo en el modelo. Saco otra foto. Sigo desplazándome en el modelo.
otra foto. Entonces tenemos sacado estas 4 tomas fotográficas. Luego me puedo situar en la primera toma y le voy a dar al play. Esta, Se ve un poco a trozos por la aplicación de Webinar, pero ujú, bueno, luego en el vídeo sí. se verá bastante claro. Lo mismo, aquí abajo tenemos guardados unos carretes, en este caso, por ejemplo, son carretes de interiores. Podemos ver un poquito también, parándonos, la calidad de los materiales que se puede conseguir. Le voy a poner un poco más de espacio. Bien, podríamos, por ejemplo, aprovechar de esta toma interior aquí para ver algunas características de los efectos. Por ejemplo, hay el efecto de lluvia y vemos que a la hora de activar el efecto de la lluvia vemos cómo cambian también la apariencia de los materiales. Iríamos, por ejemplo, a una toma de exterior. Hay la posibilidad de, vamos a encender, por ejemplo, las luces y nos ponemos en una condición nocturna. Si nos ponemos en una vista de interior, habría la posibilidad también de estudiar las luces naturales. Y bien, por último, también quería hacer un ejemplo de lo importante que es tener, digamos, el motor de renderizado en tiempo real integrado al, al proyecto, digamos, en un software de modelado, de diseño arquitectónico, porque hacemos un ejemplo, un caso concreto. Tenemos aquí a la derecha nuestra vista de renderizado en tiempo real. Aquí a la izquierda tenemos una vista 3D del modelo. A la hora de actuar modificaciones en el modelo, en la maqueta, vemos cómo tenemos la actualización inmediata y dinámica de la vista en el renderizado en tiempo real. Vale, Alejandro, pues con esto yo más o menos he acabado. Quisiera claramente enseñar muchísimas más cosas. Espero que tendré la posibilidad de profundizar aspectos con los que están, como decir, con los que han empezado y quieren profundizar cualquier aspecto. Y te dejo la palabra. Saludo a todos. Gracias por la atención y quedo a disposición para cualquier cosa. Yo quería comentar, porque no lo dijimos ayer al final, el tema de las suscripciones de, de Edificius. Edificius tiene dos tipos de suscripciones a la hora de comprar el programa y tiene una suscripción mensual de 59 euros masiva y tiene una suscripción anual de 599 euros masiva. Si se paga el anual, dura todo el año, es más barato que en proporción que la mensual. Es importante saber que es para una licencia, pero sí que tiene la característica, esa licencia, de que se puede activar en 3 ordenadores y además utilizarse en 3 equipos a la vez. O sea, la licencia es para un solo puesto, o sea, es una sola licencia,
pero si tenéis dos equipos más, pues podéis activarlo en otros dos equipos más, o sea, en tres en total. Todas las actualizaciones son gratuitas mientras tengáis o bien la mensual o bien la anual. Y bueno, pues si tenéis un golpe de trabajo, la mensual está muy bien. Y si vais a utilizar el software, pues la anual también os da una buena opción. Bueno, hay formas, aquí hay formas de, si os pudiese interesar, simplemente poneros en contacto con nosotros y también tenemos tenéis la parte en software dentro de iscarnet.com, la parte de suscripciones donde podéis rellenar el formulario de contacto y nosotros nos ponemos en contacto, un contacto un poquito más personalizado. O directamente, si queréis coger el programa, si queréis coger una suscripción, desde dentro del programa tenéis la opción de picar en este icono aquí arriba, va asociado a vuestra cuenta y podéis comprar la suscripción directa. Podéis elegir, os sale una ventana donde podéis elegir la mensual o la anual y directamente poner vuestros datos de pago y, por supuesto, después de haberlo comprado, nosotros nos ponemos en contacto con vosotros para ponerlo en marcha. No sé si me escapa algo, Roberto. No, no creo. Muy claro todo. Está muy claro todo. Vale, bueno, de todas formas, si Edificios os ha gustado, yo creo que es uno de los programas más intuitivos que hay, más intuitivos y más fácil de poner en marcha en el mercado con el tema BIM. Y bueno, es una buena apuesta si queréis disfrutar estos días de la versión de prueba. Y cualquier duda que tengáis, insistimos en que podéis contactar con nosotros, bien sea en formación@iscarnet.com, en info@iscarnet.com. Si queréis algo más personalizado, podéis llamarnos por teléfono en horario comercial. Y por el momento nada más. Yo creo que se ha explicado bastante claro. Muchísimas gracias, Roberto, por llevarnos en este seminario. Ha, ha si- Ha sido un placer y gracias a ti y gracias a todos los que han participado. Y muchas gracias a todos los asistentes también. Y cualquier duda, ya sabéis, tenéis nuestro contacto y hablamos cuando estamos encantados de atenderos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo. Un Un abrazo a abrazo. todos.